titulado El carácter del justo. Es el tema que quiero compartir. La Biblia habla mucho sobre las características del justo y la justicia del justo es una demanda de parte de Dios en la palabra. Hay cualidades, actitudes, capacidades que no son opcionales, sino que de parte de Dios para el creyente son una exigencia, son una demanda. Y lamentablemente muchos creyentes, ¿verdad?, alaban, adoran, ayunan, hacen muchas cosas buenas, correctas, bíblicas, pero se olvidan, hermanos, de lo principal, lo que es el carácter del justo. Una de las cosas que Jesús hizo fue hasta cambiarle el nombre a las personas. Amén. Con el propósito de que entendieran el llamamiento, ¿verdad?, al carácter del justo. Por ejemplo, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y la palabra Simón significa caña. Y una caña la mueve el viento, es endeble, es voluble. El Señor le quitó ese nombre a Pedro y le dijo: ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, que significa roca. Dice que había dos discípulos a los cuales le llamó hijos del trueno, ¿verdad? Y dice que también les cambió el nombre. Y los judíos tenían esa tendencia, ¿verdad?, de que para el judío el nombre tenía un gran significado, porque iba inmiscuido el carácter, el sendero de la persona, ¿verdad? Tenía que ver mucho eso. Entonces empiezo con este verso que habla de Noé, una persona conocida en la Biblia por sus hechos, por su fe. Dice, por ejemplo, el escritor de Hebreos dice que Noé con temor y por fe preparó el arca. Algunos dicen que él predicó 120 años, ¿verdad? Yo he observado en la cronología que la cronología dice que fueron 100 años, porque empezó en el año 500 y en el año 600 de Noé vino el diluvio. Yo no sé los otros predicadores de dónde sacan otros 20 años, no lo sé. Pero Noé fue un vocero de Dios. Por 100 años dice que Dios le dijo que o él aprendió, ¿verdad?, a ser perfecto y a ser justo en sus generaciones, y voluntariamente caminó con Dios. Otro de los patriarcas, ¿verdad?, de Enoch se dice, y caminó con Dios también. Y uno de los profetas dice: ¿caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Lógicamente que no. Para que el hombre pueda caminar con Dios y vivir en justicia, tiene que estar de acuerdo con Dios. De otra manera, no va a poder caminar con Dios. Amén, amén. Y hermano, acerca de los patriarcas que vivieron antes del diluvio, es relevante, ¿verdad?, su conducta, todo lo que hicieron, porque vivieron en medio de una generación mala y adulterina, cuya tendencia solamente era hacer el mal, dice la Biblia. Y hermano, si vivieron en medio de esa generación y que no vivieron 30 años, 40 años, ¿verdad?, 50 años, muchos de nosotros a veces ya te decimos: Señor, ya mejor ven por la iglesia, ¿verdad?, o ya mejor llévame, Señor, ya no soporto la situación, se me es difícil vivir la situación. Y apenas llevamos, hermanos, 20 o 30 años en el Evangelio. Y aquellos creyentes vivieron 500 años, 700 años, 900 años. Y vivieron en medio de esa generación peligrosa, cuya tendencia era hacer el mal. Pero, hermanos, ellos aprendieron de Dios. Porque el hermano dice la Biblia que lo que el hombre conoce de Dios, lo conoce porque Dios se lo manifestó. Amén, amén. Gloria a Dios. Y hoy nosotros ojalá pudiéramos cada día conocer más de Dios. Porque hoy, hermano, tenemos
la Biblia, ¿verdad?, como libro de referencia. En los días del Señor, de Pablo dice que la fe venía por el oír. ¿Pero por qué? Porque no todos tenían acceso a los pergaminos. El ministro en la sinagoga era el que predicaba y la gente dependía de lo que oía. Hoy no. Hoy usted escucha un mensaje y se lo puede llevar a su casa grabado en video, ¿verdad? O grabado en la mente y en el corazón. Y usted lo puede compartir con otro. ¿Por qué? Porque aparte de eso tiene acceso a la palabra de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Así que, hermano, no tenemos excusa para decir que no podemos tener un carácter como lo debe de tener un creyente. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, y la mayoría de los creyentes se comportan como les da la gana. Hacen lo que quieren, viven como quieren. Cuando la Biblia nos presenta advertencias. Amén. Si usted maneja un vehículo, hermano, y no obedece a las señales de la carretera, ¿a dónde va a terminar? En un barranco, ¿verdad? Fuera de la autopista. Aleluya. El creyente que no obedezca las advertencias, hermano, terminará en la gran tribulación. Amén. Cristo va a venir, se va a llevar a la iglesia y muchos se van a quedar. Amén. Así que, si Jesús dijo a los discípulos: si vuestra justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Ojalá a usted le interese este tema, ¿no? Amén. Aleluya. Porque el tema se llama el carácter del justo. Aleluya. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Amén. La mayoría de los creyentes dicen: es que nadie es perfecto, es que no hay justo ni alguno, y ahí se esconden. Aleluya. Pero no nomás a Noé le dijo Dios: anda delante de mí, sé perfecto. Se lo dijo a Abraham. Amén. Acerca de Job, dijo: Job es varón justo y perfecto. Y Santiago habla de la perfección. Santiago dice que el que puede controlar su lengua es varón perfecto, que puede controlar todo. Entonces, no podemos decir: no, es que aquella era otra dispensación y hoy estamos bajo la gracia. Pablo dice: perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado no podemos seguir perseverando en el pecado. Amén, amén, gloria a Dios. Así que, hermano, tenemos nosotros que aprender lo referente al carácter del justo, porque solamente si tú puedes tener, hermano, un carácter inspirado en la palabra, educado con la doctrina y con la palabra, podrás ser perfecto y justo delante de Dios. De otra manera no lo vas a poder hacer. Gloria a Cristo, aleluya. Ahora, muchos dicen: es que yo soy de Oaxaca, es que mi papá era así, es que mi mamá así era, es que ya lo traigo en mi genética, por eso soy como soy y no me parezco a nadie. Yo fui pastor en el último ejido de México que colinda con Belice, y fui pastor de varios de Guerrero y de Veracruz. Y yo me di cuenta que qué carácter tenía. Sacaban a los jarochos a la hora que se les ocurría. Y no los oía como decían: es que mi abuelito así era. Pero, hermano, eso no nos justifica nada. ¿Sabe por qué? Porque el temperamento sí lo traemos en la genética. El temperamento sí. Pero el temperamento lo tenemos que educar, controlar, canalizar, porque si no lo hacemos, nos va a llevar a un carácter vengativo, nos va a llevar a un carácter violento, el temperamento. Aleluya.
Porque el temperamento determina tu conducta. Tu conducta determina si te vas al cielo o no te vas. Aleluya. Santo Dios. El temperamento se hereda, pero el carácter no se hereda. El carácter se aprende. Amén, amén. Por eso Jesucristo dijo a los discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Aleluya. y van a tener descanso para vuestra alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente hoy no haya descanso? Se van a Cancún, se van a Acapulco y regresan a su cruda realidad. Amén, amén. Aleluya. Van buscando paz, reposo, descanso, pero regresan a su cruda realidad. Amén. Porque el problema lo tienen ellos en su casa, con los hijos, con la mujer y con ellos mismos. Aleluya. Porque no saben controlar el carácter, no han aprendido de Cristo. Amén. Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Santo Dios. Gloria a Cristo. Así que, hermano, no vamos a tener excusa. Muchos personajes bíblicos tuvieron problemas por su carácter. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Dice que era un varón manso como otro no había sobre la tierra. Amén. Pero un día perdió el temperamento. Un día perdió el control. Amén. Le dijo Dios, Noé, digo, Moisés, háblale a la roca y te va a dar agua. No le digo Dios, golpéala. Le digo, háblale a la roca. Amén. Y Moisés dice que golpeó la roca. Y como no le dio agua, le dio otro. Y hermano, el bordón que traía la vara de Moisés no era cualquier vara. Amén, amén. Era una vara maciza. Y Pablo dice que ellos veían una roca, pero dice Pablo que la roca era Cristo Jesús. Amén. Santo de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia? No entró a la tierra prometida. No perdió la formación, pero no entró físicamente a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia. Y aunque él rogó, lloró con el Señor: Señor, perdóname, dame permiso de entrar a la tierra prometida. Dios dijo: ¿sabe qué? Basta ya y muérete aquí. Aleluya. Hermano, a veces uno se cansa de rogar, pero como no nos acomodamos al carácter de Dios, no hay respuesta. Amén, amén. Cristo vive. Pero cuando uno se sujeta, ¿verdad? Cuando uno se somete, porque mire, hermano, o te someten o te somatas. Cuando uno se somete a Dios, hermano, ¿qué dice Dios? Heme aquí, mijo. Amén, Heme aquí. Dicen que Dios no cumple capricho ni endereza jorobado, pero sí cumple capricho y endereza jorobado cuando nosotros nos sometemos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una hermana estaba en el hospital y tenía ganas de jugo de mango, y sus hijos la llegaron a visitar y le dijo ella a los hijos: ¿por qué no van y me compran un jugo de mango? Y dicen, nos dieron los hijos: pero mami, tú sabes bien que en la puerta nos quitan todo, no nos dejan entrar con nada. Y había una señora del otro lado de la, ¿cómo es? Persiana, ¿no? Del otro lado de nuestra cama. Y dijo la señora: mis hijos me pasaron jugo de mango. Señor dice, y a mí no me gusta. Aquí está. Cristo vive. ¿Y endereza jorobado? Sí, lo endereza. Amén. Aleluya. Había un letrero en una casa que decía: se enderezan jorobados. Y un señor que estaba jorobado leyó el letrero y tocó la puerta. Dice: oiga, ¿aquí enderezan jorobados? Sí. Pues enderéceme, dice. Y que lo apuestan en una plancha metálica de acero inoxidable y que le aplican un tornillo de esos de mesa, de esos que bajan, ¿no? Así, a presión. Se lo aplicaron en la espalda, de toda la espalda, y empezó a gritar: ¡ay, me duele!, decía. ¡Ay, mis huesitos!, decía. Y decía: ¡ay, me muero! Y dijo el hombre: te vas a morir, pero derecho. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros necesitamos morirnos, pero derechos. Amén. Aleluya. No chueco. Amén. Déjese enderezar por el Señor. Cristo vive. Porque, hermano, miren, se cuenta de un hombre que no era creyente, era pagano, pero vea, era trabajador, era cumplidor en su casa,
De su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo. Pero tenía un problema. No podía comer sin beber una cerveza. No era un borracho empedernido, pero tenía ese problema. Entonces llega a su casa, la mujer le sirve la comida y le dice el hombre a la mujer, ahorita vengo, y dice, nomás voy al depósito a tomar una cerveza. Y se fue al depósito. Se tomó uno, se tomó dos, se tomó tres. Cuando llegó a su casa, ya estaba borracho. Comenzó a pelear con la esposa. ¿Y sabe qué pasó? Intentó matar a la mujer, se apareció una niña como de 8 años y mató a su hija. En su estado ya de ebriedad. Cuando se dio cuenta estaba en la cárcel, fue sentenciado a 15 años de cárcel. Aleluya. Entonces, ¿cuántas veces aún el creyente, hermano, pierde el control, verdad? Porque no ha corregido su temperamento, no ha educado su temperamento. Amén, aleluya. Un día le preguntaron a un anciano que estaba cumpliendo bodas de oro, de 50 años. Le dijeron, oiga hermano, ¿cómo lo hizo para llegar a los 50 años de matrimonio? Y dijo él, me hice el mudo, el sordo y el ciego. Pero, hermano, ¿cuántos oyen ese consejo? ¿Verdad? Aleluya. Hay lugares donde la mujer, dice la mujer, cuando está peleando con el marido, ¿verdad? Estoy convertida yo, pero mi sartén no, dice, le avienta el sartén. Me tocó ver a un hombre, ¿verdad? Que un cristiano que sacó el machete a la hora de la hora. Y le dije yo, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué está sacando el machete? Es que estoy convertido yo por mi machete, no. Tanto. Entonces, ¿cuántos creyentes, hermano, hay que tienen problemas, verdad? Con la ira, con el carácter. Los que están acostumbrados hermano, a golpear a los niños, a los hijos, ¿verdad? Un día un pastor le estaba pegando a su hijo con cable de luz y el niño lloraba. Y es que la Biblia dice que te tengo que corregir. Sí, pero con vara, dice. No con cable de luz. La Biblia dice con vara. No dice con manguera, con cable de luz, no. Y dice la Biblia que no vamos a caminar de acuerdo, no vamos a caminar juntos si no estamos de acuerdo, ni con Dios ni con la mujer. Amén. ¿Qué nos cuesta ponernos de acuerdo con la esposa? ¿Verdad? Amén, amén. Hasta para la comida. ¿Cómo va a guisar la comida? ¿Qué le va a poner? Y hay que condescender. A mí no me gusta el pollo con video, no me gusta, nada con video. Pero a mi esposa le gusta. Y dice, es que tú nada más quieres que yo haga la comida que te gusta. Bueno, está bien, échale video, pero a mí no me hagas video a la primera hora. Me das puro caldito con el mudo, ¿verdad? Entonces, no se nos quita nada, hermano, con hacer la salsa, preparar el agua, no perdemos nada. Amén. Hasta con plancharle la ropa a la mujer, no perdemos nada. Aleluya. Mira, hace unos días ya se estaba acercando la hora de culto y mi esposa estaba lavando los trastes porque no quiere dejar nada sucio. Dice, ay, ya no me va a dar tiempo de planchar mi ropa. Y yo estaba planchando la mía, pero como que me dijeron, planchala a tu mujer, la blusa, la falda y la blusa. Y cuenta de Dios cuando yo ya le planché falda y blusa, ¿verdad? Entonces, no perdemos nada. Seguimos siendo varones. Y caminando de acuerdo con Dios y de acuerdo con la mujer, podemos llegar a las bodas de oro. Pero tiene que ver mucho esto, aprender de que las demandas de Dios son muy elevadas. Escuchen lo que dice aquí, lo que dice el tema. Ya se me movió la hoja. Dice, segunda de Pedro 2, 7 al 8, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El punto dice, el justo aflige su alma al ver la nefanda conducta de los malvados. Segunda de Pedro 2, del 7 al 8. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de la conducta del justo. El creyente, hermano, no se puede gozar, no se puede disfrutar de lo que pasa alrededor, de lo que hacen los pecadores. El creyente no puede estar de acuerdo ni disfrutar del pecado, aunque no lo cometa.
Amén, amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. A veces le habla el hijo al papá, ¿verdad? Y le cuenta qué problema tiene en la casa. Y le dice el hijo a la mamá o al papá: no, ayer le di con el cincho a mi mujer. ¿Y qué dice la mamá? Qué bueno, hijo. Qué bueno, hijo. Así se hace. Se goza la mamá cristiana de que el marido le pegó a la mujer. Lo vive. O el papá. Santo Dios, aleluya. Y dice la Biblia aquí que por el carácter Lot prefería salirse fuera de la ciudad. Se sentaba a las puertas de la ciudad porque no podía soportar el pecado que estaba dentro de la Sí, ciudad. amén. Dice que afligía su alma viendo la conducta malvada de los perversos. Amén. Yo no sé usted si qué siente, ¿verdad?, al ver los problemas o el pecado. Yo no sé usted si se aflige o se goza. Santo. Cristo vive, Entonces, amén. hermano, Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Aleluya. El justo, por tener una buena conducta, no difama a nadie, Santo Dios. Amén. menos a la mujer, Aleluya. menos a la familia, menos a la iglesia, menos al pastor. Sí, amén. Aleluya. Nosotros no estamos para difamar a nadie, hermano. Sí, amén. Tenemos que hablar bien de nosotros mismos. Amén. Porque no le voy a decir que no tenemos defectos, tenemos defectos, pero son más las cualidades que los defectos que tengamos. Amén. Amén, amén. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que hablar bien de nosotros, de la familia, porque no ganamos nada. ¿Qué gana el muchacho con ir a la casa y platicarle a la mamá o al papá el mal carácter de la mujer sobre la conducta de la mujer? ¿Qué resuelve? Nada. Si los padres pudieran resolver los problemas de mi hogar, de mi mujer, pues quizá le cuento, pero hermano, no pueden ellos hacer nada. Amén, amén. ¿Eh? Aleluya. Ni el marido va a cambiar porque la mujer lo difame. Sí, amén. ¿Cuántas mujeres hay que difaman al marido? No, si supiera, mi marido no sirve para nada. Aleluya. Aleluya. No, vecina, mi marido es una papa enterrada. Yo no, su marido es buenísimo, su marido es trabajador, su marido es una gran persona, pero mi marido es una papa enterrada. Eso es difamación Sí, amén. y no debe de suceder. Amén. Usted tiene que hablar bien de su esposa. Amén. Aleluya. Y si ella tiene un problema de conducta, el único que la puede ayudar es Dios. Amén. Aleluya. ¿Quieres que tu marido cambie? Cambia tú primero. Aleluya. ¿Quieres que tu mujer cambie? Cambia tú primero. Amén. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan y que tu mujer te obedezca? Obedece a Dios tú. Amén. Aleluya. ¿Eh? Amén. Sí, amén. Es porque algunos dicen algunos, ¿para qué le dejó Dios el bigote al hombre? Y dicen otros, para que se sepa quién manda en la casa. Pero el hombre que obedece a Dios con bigote o sin bigote, la mujer le obedece y los hijos le obedecen. Amén. Aleluya. Sí, ¿Eh? amén. Gloria a Cristo. Hermano, hay muchos detalles, ¿verdad?, que no vamos a abarcarlo en el tema. Hay muchos problemas Amén. dentro de la familia, dentro del hogar, pero que sí tienen soluciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acomodando nuestro carácter a la palabra de Dios, a la doctrina, dejándose ministrar por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Porque, pues yo fui educado, ¿verdad?, allá en la sierra de Oaxaca, y allá en Oaxaca nosotros andamos, a los 15 años ya andamos con el machete, encubiertado el machete. Y los padres le dicen a uno, pobre de ti que vengas aquí que te pegó a otro, porque yo te voy a dar otra. Le dicen a uno. Pero cuando me convierto al Señor, Gloria a Dios. me di cuenta que si yo no canalizaba mi temperamento a un carácter cristiano, podía perder el testimonio, podía perder el ministerio y podía perder la libertad.
Amén, amén. Gloria a Dios. Es importante, hermano, someterse a Dios. Amén. Hablar con Dios. Señor, yo quiero ser barro en tus manos. Amén, aleluya. Pero ¿sabe qué hace el alfarero? El alfarero, hermano, para lograr hacer una vasija de barro, tiene que ir a la montaña. Hay barro rojo, hay barro amarillo, hay barro negro, hay barro así como beige, color beige. Entonces el alfarero va a la montaña y busca el barro que él quiere, el color que él quiere, y lo lleva a su taller. Y en su taller, el alfarero tiene que lavar el barro, limpiarlo, quitarle la basura y quitarle todas las piedras pequeñitas que tiene el barro. Se las tiene que quitar. Tiene que quedar solamente barro en su mano. Y luego le da forma a la vasija. Y luego la prende el horno, y cuando tiene la vasija lista, la somete al horno. Y si a esta vasija le quedó, por error de él, una pequeña piedrita, a la hora que se esté cociendo la vasija va a tronar y se va a romper. Amén, amén. Por eso Dios tiene que tratar con nosotros, pero tenemos que permitirle a Dios que trate con nosotros, Aleluya. que nos corte el alma y el espíritu, hermano, con la espada de la palabra de Dios. Cristo Gloria vive. a Porque Dios. yo prefiero que Dios me corte con su palabra y no que en la plancha me corte el doctor con el bisturí. Amén, amén. Cristo vive. Porque los que se enojan mucho, ¿qué les pasa? Se enferman de la vesícula, Amén. Amén. y luego andan sin vesícula. Amén. Los que no controlan su ira y el celo terminan delgaditos, flaquitos, y no engordan aunque se coman hamburguesa. Porque no controlan su celo ni la ira. Amén. Y terminan con gastritis nerviosa. Aleluya. Entonces, yo prefiero que la palabra de Dios penetre en mi espíritu y en mi alma y me corte, porque dice la Biblia que va a cortar, porque es como espada de dos filos. Amén. Mire, Lucas 23:50 dice: había un varón llamado José de Arimatea. Dice, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los malos o de los inicuos. ¿Por qué tuvo esta actitud José de Arimatea? Porque era varón justo y bueno. Amén, amén. No estuvo de acuerdo con los miembros del Sanedrín judío que condenaron a Jesús. Aleluya. Amén, Y amén. como era discípulo secreto y era varón justo y bueno, ¿qué hizo? Compró 100 libras de perfume aromático Amén. para ungir el cuerpo de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Porque era varón justo y bueno. Amén. Amén. Aleluya. Mire, el carácter, cuando nosotros tenemos un carácter justo, hermano, ese carácter nos lleva a hacer cosas como estas que hizo José de Arimatea. Gloria a Dios, amén. No Bendito sea escatimamos cuando invertimos en la obra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Cuando tenemos un carácter justo y bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos fijamos en las necesidades del templo, nos fijamos en las necesidades del pastor, y cuando el pastor está promoviendo algo que va a costar dinero, no nos ponemos a pensar si tenemos dinero o no tenemos dinero. No nos ponemos a pensar de dónde vamos a sacar la cooperación, pero nosotros la prometemos. Amén. Amén. Porque tenemos un carácter justo y bueno, y porque sabemos que nuestras finanzas dependen de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y también dependen, hermano, de lo que invertimos en la obra de Dios. Amén. Aleluya. Porque cuando el ángel llegó a la casa de Cornelio, el ángel venía de allá arriba. Amén. Gloria a Dios. Y el ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Pero le digo, cuando tenemos un mal carácter que no se acomoda
a la palabra de Dios, hasta nos enojamos, hasta peleamos contra el pastor, nos levantamos contra el pastor, Santo. peleamos con los líderes de departamento. Aleluya. No queremos, hermano, hacer lo que nos toque hacer Sí, amén. por no tener un buen carácter. A veces dice el pastor, hermanita, usted y usted van a hacer los tamales para esta semana que se va a vender el talento. ¿Y qué dice una hermana? Mire, pastor, mejor yo lo hago sola, pero con esa hermana yo no trabajo. ¿Por qué? Porque no congenian. Amén. Aleluya. Pero ¿qué dijo el Señor? Lleven mi yugo sobre vosotros. Amén. Aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y lleven mi yugo sobre ustedes y van a tener descanso. Amén. El yugo significa unidad, trabajo y sacrificio. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero no nos gusta trabajar con otros, no nos gusta trabajar en equipo, Amén. preferimos trabajar solos, porque ni a nosotros mismos nos soportamos. Aleluya. Pero cuando nos acomodamos, hermano, a las demandas de Dios, aceptamos el plan, aceptamos el proyecto, Amén. aceptamos cooperar en la obra de Dios, nos comprendemos nosotros mismos, comprendemos al pastor, comprendemos a la esposa, comprendemos a los hijos, cuando nos acomodamos al carácter del justo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y no importa la cantidad de hijos que tenemos, sabemos tratar con cada uno. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios que nomás tengo uno. Y doy gracias a Dios que me obedece. Y doy gracias a Dios que es pastor. Y él tiene 30 años, pues todavía le doy órdenes. Amén. Todavía. Pero he visto, hermano, por ejemplo, la historia habla de la historia de la iglesia, ¿verdad? Habla de la esposa de Samuel Wesley. Dice que llegaron a tener 16 hijos ese matrimonio. Santo Dios. Aleluya. Pero antes de llegar al kinder, o cuando los niños iban a entrar al kinder, ya sabían leer y escribir. Amén. Dicen que la hermana se metía a orar y los niños, ¿verdad? Quietecitos, calladitos, y los niños la veían adorar, hablar en lengua y danzar, y los niños nomás la miraban, pero calladitos. Aleluya. Se veían bien bonitos, calladitos. Pero hoy la mamá no pueden con dos, Sí, amén. no pueden con uno. Y esa hermana, hermano, crió 16 hijos. Todos ellos llegaron a ser los más grandes evangelistas de su tiempo. Gloria a Y Dios. todos llegaron a ser grandes profesionistas. Aleluya. Yo conocí un pastor que tuvo como 8 hijos, pero todos llegaron a ser profesionistas y cristianos, miembros de la iglesia. Y un día le pregunté, hermano, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo, bueno, me dijo, cuando estaban niños y cuando estaban adolescentes y aún cuando estaban en la juventud, a la hora que estaban dormidos, agarraba el aceite de ungido y yo y mi esposa le orábamos a los muchachos, a los niños. Y pedíamos por su profesión y pedíamos por la esposa que iban a llegar a tener. Gloria a Dios. Y los amábamos mucho. Y otra cosa, cuando los íbamos a disciplinar, a sacudirle el polvo, dice, nos poníamos de acuerdo. Mi esposa agarraba a uno en la recámara y yo me ponía en la puerta. Dice. Si salía corriendo, ya estaba ahí esperando. Entonces, para el gobierno, para la disciplina, para la administración, el matrimonio tiene que estar de acuerdo. Amén. De otra manera, la familia se pierde. Amén. Cristo vive. ¿Por falta de qué? De un buen carácter cristiano. Amén. ¿Cuántas veces sale la hija embarazada y qué hace el papá? Aquí no vas a vivir. La corda hasta con el cinturón. O la mamá. O el hijo. Se metió en un problema. ¿Qué hace el papá? No. A ver cómo lo resuelve. Y es más, vete de mi casa. Aquí no te quiero. No, hermano. Un día mi hijo tuvo un accidente y cayó a la cárcel. Y yo llegué como a las 5 de la mañana, todavía ni amanecía cuando yo llegué a la cárcel donde él estaba. Y desde que me vio, ya tenía como 17 años, desde que me vio, se arrimó llorando a la rejilla. Y yo lo abracé y le dije, no te preocupes, mijo, aquí estoy, no te preocupes, mijo. De este problema vas a salir. No te preocupes, aquí estoy yo. Y lo abracé. Y oré por él. Y luego los otros jóvenes que estaban presos ahí le dijeron, oye, ¿quién es tu papá?
¿Te diste cuenta cómo vino mi mamá a maltratarme? Dice. ¿Te diste cuenta cómo vino mi papá a maltratarme? Dijo. Y vino tu papá y te abraza, dice, y te dice que está contigo. Y dijo, mi hijo, es que mi papá es pastor. Aleluya. Entonces, cuenta mucho, hermano, el trato que nosotros le damos a nuestros hijos, el amor que le damos a nuestros hijos. ¿Eh? Mire, la Biblia dice que con amor se corrige el pecado. Amén. Aleluya. Pero a veces nosotros, hermanos, queremos corregir a nuestros hijos fuera de la línea de la palabra de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios porque mi mamá supo cómo tratar conmigo. Yo era drogadicto, yo era borracho, era un pecador tardío. Pero mi mamá me trató como rey. ¿Eh? Me daba de comer, me lavaba la ropa, me compraba zapatos. Todo lo que yo necesitaba me compraba. Nada más oraba, ayunaba por mí. Ella no sabía leer, pero a la hora que me servía la comida, me ponía la Biblia en la mesa. Me servía la comida y me ponía la Biblia en la mesa. No me decía nada, nomás me la ponía en la mesa. Claro que yo, después que yo acababa de comer, agarraba la Biblia y la empezaba a leer. Y por la gracia de Dios, estaba yo perdido, pero le entendía la Biblia. Entonces, con amor se corrige el pecado. Amén. Y gracias doy a Dios, ¿verdad? Porque Dios me llamó al ministerio. Y hermano, hablando de la familia, ¿verdad? Un día en sueño, mi hijo llegó, el Señor llegó a mi casa. Como a las 5 de la mañana llegó el Señor, me tocó la puerta. Yo le abrí la puerta y vi que era el Señor. Y me dijo el Señor, ¿dónde está tu hijo? Me dijo. Y yo le dije, está durmiendo, porque eran como a las 5 de la mañana. Y entonces me dijo el Señor, yo que tú levantaba a tu hijo porque lo necesito como un predicador urgente. Mi hijo estaba por terminar la prepa, quería ser doctor. Entonces cuando amaneció yo lo llamé y le dije, hijo, el Señor dice que te necesita como un predicador urgente. Aleluya. Dijo, déjame pensar. Agarró y se alejó un poquito, lo pensó como 2 minutos, ahí regresó y dijo, ora por mí, voy a ser pastor. Cristo vive. Pero esa palabra que me dijo el Señor, yo que tú lo levantabas, para mí significó mucho. Por poco le busco hasta la novia. Porque le pagué la boda, todo el costo de la boda. Le pagué la escuela bíblica, le compré todos los muebles. Y ahorita es pastor. Dios, amén. ¿Quiere tener una familia feliz? Sométase a la doctrina, sométase a la palabra de Dios, pídele a Dios que le dé el mejor carácter de acuerdo a las demandas de Dios. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Bendito sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, amado. En esta mañana te doy gracias porque he compartido la palabra tuya. He compartido